Ahora vamos a explicar el problema 7.24, el cual dice así. El vapor saturado a 100 grados centígrados se calienta a 400 grados centígrados. Emplea las tablas de vapor para determinar, inciso A, la alimentación de calor necesaria si una corriente continua que fluye a 100 kg sobre segundos sufre el proceso a presión constante. Y el inciso B, que dice la alimentación de calor necesaria si 100 kilogramos se someten al proceso en un recipiente a volumen constante. Empezaremos con la resolución del inciso A. El problema nos dice que entra a una temperatura de 100 grados centígrados y sale a una temperatura de 400 grados centígrados. También nos dice que tendrá un flujo másico de 100 kilogramos sobre segundo, el cual se mantendrá constante. Lo que quiere decir que a la salida también tendremos 100 kilogramos sobre segundo. Estos datos de presión 1 y entalpía 1 los sacamos de la tabla B5. Y nos dice que la presión también se mantendrá constante, entonces la presión a la salida también será de 1.013 bars. La entalpía 1 la encontramos en las tablas, pero la entalpía 2 no viene exacta para esa temperatura, por lo que se tiene que interpolar. Estos datos se saca, esta es la presión y esta es la entalpía. Estos datos se sacaron de la tabla B7. Entonces, haciendo la interpolación para 1.013 bars, nos da que la entalpía 2 es igual a 2277.98 kilojoules sobre kilogramo. Y ahora, una vez obteniendo los datos, podemos empezar con la resolución del problema. Aquí tenemos la ecuación general para un sistema, el cual nos dice que la energía cinética es más la energía potencial más el cambio de entalpía es igual al flujo de calor menos el trabajo. El problema nos dice que haya movimiento, por lo tanto la energía cinética puede ser despreciable, al igual que la energía potencial, porque no nos dice nada de algún cambio de altura y tampoco alguna corriente en el sistema, por lo tanto el trabajo también puede ser descartado. Nos queda de esta forma, entonces lo pasamos hacia acá. Aquí se desarrolla esta ecuación. Tenemos un cambio de entalpía, el cual sería la entalpía 2 menos la entalpía 1, que también se puede definir de la siguiente manera: el flujo másico de 2 por la entalpía 2 menos el flujo másico de 1 por la entalpía 1. El problema nos dice que esto y esto es constante, eso significa que es el mismo. Entonces, si tenemos el mismo flujo másico en esta parte, podemos simplificarlo poniéndolo solo una vez y multiplicándolo solo por la diferencia de entalpías. Una vez teniendo esta ecuación desarrollada, podemos sustituir los datos en la fórmula. M, que sería 100 kilogramos sobre segundo, por el cambio de entalpía, que sería de la entalpía 2, que fue la que sacamos con la interpolación, menos la entalpía 1, que es la que encontramos en las tablas. Eso nos da 60.198 kilojoules sobre segundo, pero sin embargo el problema nos los pide en joules sobre segundo. Hacemos la conversión y nos da como resultado 60.198 por 10 a la menos 6 joules sobre segundo. Ahora resolveremos el inciso B, el cual nos pide el calor necesario para elevar 100 kilogramos de agua de 100 grados Celsius a 400 grados Celsius. Para encontrar la presión 1 y la energía interna específica 1,
nos vamos a las tablas, a la tabla B5 y buscamos la temperatura de 100 grados Celsius, en la cual se desglosan estos datos. Sin embargo, para la temperatura de 400 grados centígrados no tenemos los datos de presión 1 y la energía interna específica 2, por lo que con el volumen que el problema dice que es constante, o sea que se da el mismo volumen en la entrada y en la salida, que es el volumen de 1.673 metros cúbicos sobre kilogramo. Con ese volumen vamos a interpolar. Aquí tenemos la presión y aquí tenemos la energía interna. Perdón. Aquí tenemos el volumen. Aquí tenemos la 1.633 metros cúbicos sobre kilogramo. Es igual al volumen, que será constante. Entonces con este volumen, aquí tenemos la presión y aquí tenemos el volumen. Con ese volumen sacamos la presión mediante la interpolación y nos da una presión de 3.3 bar. Ahora con la presión obtenida en la interpolación necesitamos conocer la energía interna específica 2 y con la presión de 3.3 interpolamos y nos da como resultado 2965.7. Ok, ahora ya que tenemos estos datos, pasamos a la ecuación en la cual no hay movimiento, por lo tanto despreciamos la energía cinética, no hay un cambio de altura, despreciamos la energía potencial. Si hay un cambio de energía interna, la energía interna también necesitamos el calor, pero no hay trabajo, por lo tanto también lo despreciamos. Una vez desglosado nos queda que el calor es igual al cambio de energía interna, que es igual a la energía interna 2 menos la energía interna 1, el cual lo podemos desarrollar como la masa por la energía interna específica 2 menos la energía interna específica 1. Ahora sustituyendo los datos que tenemos acá en esta fórmula, que sería de 100 kilogramos por la diferencia de energía interna, que sería la energía interna 2, que es de 2965.7 menos la energía específica interna 1, que es 2506 kilojoules sobre kilogramo. Una vez que tenemos esto, lo metemos a la calculadora y nos da como resultado 45.920 kilojoules, pero el ejercicio nos lo está pidiendo en joules, por lo tanto nos quedaría como 45 por 10 a la menos 6 joules. Y eso sería todo por el ejercicio 7.24.